Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y hoy les traigo una receta que es una delicia. Es una sopa. Y bueno, ya me conocen que yo amo las sopas. Pero esta sopa se llama mondongo. Sé que lo hacen también en diferentes países de Latinoamérica, pero el mondongo que voy a hacer hoy es el mondongo que hacía mi papá, al mejor estilo venezolano. Una de sus características también es que las verduras deben ser cortadas todas lo más parejitas posible, del mismo tamaño como se pueda. Y además vamos a ver los ingredientes que tiene este mondongo, pero ustedes pueden agregarle las verduras que ustedes tengan en casa. Así que vengan conmigo y vamos a ver qué ingredientes le voy a agregar yo a mi mondongo. La base de nuestro mondongo está hecho con panza de res y patas de res. Aquí yo tengo mi panza, se las voy a mostrar para que vean cómo es. Esta que yo compro viene básicamente ya limpia, por eso se ve así blanquita. Entonces miren cómo es por un lado y por el otro. Y esta parte que vemos aquí se llama peritoneo. Eso se lo vamos a ir eliminando cuando lo estemos lavando. Aquí yo coloco mi panza para limpiarla. De igual forma, la pata, a pesar de que, como ven, viene limpia, yo la voy a colocar aquí en mi bol para también limpiarla a mi manera y para explicarles cómo se hace. Para lavar la panza existen varias técnicas. Aquí yo estoy usando enjuagarla con agua caliente y voy a usar limón. Se puede usar también vinagre. Entonces, con la mitad de un limón la voy a tallar como si fuera ropa por ambos lados. Enjuago de nuevo y sigo tallando con el limón. Todo este proceso lo vamos a hacer hasta que nosotros percibamos que la panza no tiene mal olor. Aquí mi panza ya se ve muy limpia. También podemos agregar un poquito de harina de trigo. Esto también va a ayudar a limpiarla. De igual forma la tallamos y la enjuagamos muy bien. Ahora con la ayuda de un cuchillo vamos a raspar por ambos lados de la panza y vamos a retirar estas membranas que ustedes van a ver que son como unos cueritos. Eso todo se lo tenemos que retirar, eso se llama peritoneo. Enjuagamos de nuevo muy bien y reservamos. Ahora vamos a limpiar nuestra pata. De igual forma, con agua caliente podemos ayudarnos igual con limón o con vinagre. Yo en este caso estoy usando limón, exprimo unos cuantos y me aseguro que la pata entre en contacto con el limón. Enjuago muy bien hasta que retiremos el limón por completo y listo. Enjuagamos y reservamos. En una olla con agua suficiente para cubrir nuestra pata, vamos a agregar unas ramitas de ajo porro o puerro y colocamos nuestra pata. Yo voy a agregar aquí un poquito de sal nada más para que le dé un poco de sabor a la pata. Ustedes pueden agregar cualquier hierba que deseen. Y lo dejamos cocinar hasta que ablande la pata, aproximadamente 20-30 minutos. O también podemos cocinarlo en una olla de presión. Aquí le añado unas hojitas de cilantro y lo dejo cocinar. Y un toque de sal. Ahora preparo mi tabla para comenzar a cortar la panza. Aquí siempre coloco un pañito húmedo o papel húmedo para asegurarnos de que no se nos mueva mientras estamos cortando. Entonces, la idea es cortar la panza en pedacitos pequeños. Pueden ser de 2 centímetros más o menos. Aprovecho y retiro cualquier resto de membrana que haya quedado pendiente por cortar. En una olla con agua hirviendo con un poco de sal vamos a cocinar nuestra panza mientras mi pata de res se cocina en la olla de presión. La panza nos va a tomar aproximadamente en cocinarse unos 20 minutos.
Aquí ya tengo cocida mi pata de res. Entonces lo que hice fue colar el caldo y para separar los huesos y retirarles a los huesos todo esto que es la carne, o mejor dicho, es el colágeno. Es muy fácil de separar. Y aquí, por supuesto, ya se coció también la panza. Miren cómo queda. Aquí ya tengo entonces ya todo separado y todo esto va tapado al refrigerador hasta mañana. Voy a poner a cocinar mi jojoto o elotes en la olla de presión para que se cocinen más rápido. De las verduras que yo voy a usar, tengo auyama o calabaza, tengo zanahorias, papa, sweet potato o camote y tengo vainitas. Y aparte tengo la yuca que ya yo la cociné. Lamentablemente aquí yo no tengo ni okumo, ni ñame, ni apio. Y entonces voy a comenzar con las zanahorias y la idea es cortar todas las verduras de forma que nos queden como unos cuadritos aproximadamente de 2 centímetros cada uno, o al menos lo más parejo posible. Algo así de este tamaño. Ahora continúo con mi auyama o calabaza. A las vainitas solamente le removemos el extremo donde está el tallo, que es como un palito. Y ahora cortamos el camote de igual forma, en cuadros pequeños. Para cortar la papa voy a ayudarme con un bol lleno de agua y unas gotitas de vinagre para colocar allí la papa ya cortada para evitar que se nos oxide. Y ahora voy a cortar la yuca que ya tengo cocida. Ahora vamos a cortar los vegetales que van para el sofrito. Aquí tengo mi ajo porro y vamos a usar solamente la parte blanca de este, cortándolo bien pequeñito. Al pimentón de igual forma lo vamos a cortar bien pequeñito, retirándole el corazón y todas las venas blancas que este posee. La cebolla también la vamos a cortar en cuadritos bien pequeñitos, o también podríamos ayudarnos con un procesador para triturarla un poco. El ajo yo siempre lo tengo listo, ya triturado en un frasco con aceite de oliva. Al cebollín le vamos a retirar las raíces y vamos a cortar toda la parte blanca y pedacitos de lo verde. Ahora las ramitas de cilantro y de perejil las voy a cortar bien pequeñitas también y me ayudo con esta tijera que es buenísima para esto. Aquí acabo de sacar del refrigerador la pata, la panza y los dos caldos en donde los cociné. Fíjense en el caldo donde cocinamos la pata que no tiene grasa, esto es puro colágeno. Y vamos a continuar con el proceso. Para hacer nuestras bolitas de masa vamos a necesitar harina, agua y sal. Es la misma harina que usamos para nuestras arepas. Entonces, como siempre, agrego primero el agua, la sal, mezclo un poco y agrego mi harina. Mezclando todo al mismo tiempo que voy agregando la harina. Integro todo muy bien y la voy a dejar reposar para que la harina se hidrate por 5 minutos. Ya hidratada nuestra harina, vamos a proceder a hacer nuestras bolitas. Y es muy fácil, simplemente tomamos una pequeña porción más o menos de este tamaño y le damos forma de pelotita. Así termino de hacer todas las bolitas y las reservo. En una sartén vamos a colocarla a fuego medio y vamos a agregar nuestro aceite de oliva. Y vamos a comenzar sofriendo la cebolla y vamos a esperar a que esta se ponga un poco como translúcida. Agregamos ahora el ajo y apenas sintamos el aroma que este desprende, agregamos el resto de los ingredientes. Incorporamos el ajo porro y el cebollín y yo voy a agregar un poquito de cilantro extra.
el pimentón. Del tomate voy a agregar nada más un poquito porque no me gusta mi mondongo muy rojo. El tomate que yo estoy usando es un tomate enlatado que ya viene sin semillas, sin piel y en trocitos pequeños. Y voy a agregar un toque de ají dulce venezolano que me regaló una amiga y no puede faltar en este guiso. Pero si no tienen el ají dulce, también sirve un pedacito de ají tipo habanero, el chile habanero mexicano. Yo aquí agrego un poquito porque aquí no les gusta comer mucho con picante. Y ahora lo dejamos cocinar revolviendo de vez en cuando. Esto nos va a tomar aproximadamente unos 10 minutos. Ahora en una olla profunda vamos a agregar los caldos en donde cocinamos la pata y la panza. Aprovecho y apago mi guiso porque ya está listo. Miren cómo queda, delicioso. Y vamos a agregar nuestras verduras, excepto la yuca que ya tengo cocida y la papa que se cocina muy rápido y se lo vamos a agregar faltando poco para que estas verduras estén listas. Esto nos va a tomar aproximadamente unos 15-20 minutos. Aquí agrego también el agua en donde cociné mi maíz. Y ahora dejamos cocinar por aproximadamente 20 minutos o hasta que ablanden un poco las verduras. Ahora agrego la papa, la yuca y el maíz que ya estaban cocidos. Y también es momento de agregar el sofrito. Añadimos la sal, la pimienta, la salsa inglesa, el vinagre y la mostaza. Y revolvemos. Vamos a probar y bueno, le voy a agregar un poco más de sal. Esto es a gusto de cada quien. Aquí pruebo y ahora agrego un poco más de pimienta y aquí ya estoy agregando la panza y la pata. Aquí la pata está como en forma compacta, pero con el calor se va a ir separando. Esto que voy a hacer es opcional, estoy removiendo un poco del aceite que está por encima. Simplemente se lo estoy retirando para yo percibir mejor el caldo, que se vea más clarito. Ahora es momento de agregar nuestras deliciosas bolitas de masa, distribuyéndolas por toda la olla. Aquí me ayudo moviendo la olla y evitando introducir un cucharón porque puedo deshacer las bolitas de masa. Ahora dejamos cocinar hasta que veamos que las bolitas de masa están flotando, porque esto es indicio de que ya están cocidas. Es momento de agregar el cilantro y el perejil. Y como pueden ver, ya nuestras bolitas están hechas porque están ya todas flotando. Y nuestra verdura también ya está toda cocida. Entonces ahora sí podemos revolver. Y pruebo de nuevo. No, esto está demasiado bueno, delicioso. Así que ahora lo dejo unos 5 minutos más para que agarre el sabor del cilantro y apagamos nuestra estufa y nuestro mondongo está listo para servir. Y entonces aquí tenemos ya nuestro delicioso mondongo. Ustedes no se imaginan el olor que tiene este mondongo. Quedó espectacular, como a mí me gusta, como lo hacía mi papá, así clarito. Miren todas las verduras, aquí está la pata, vamos a probarlo. Esto está, bueno, espectacular, de verdad, no tengo palabras. Hay quienes le agregan un poquito de limón o también un poquito de picante. Delicioso. Espero que esta receta del mondongo les haya encantado tanto como a mí. Y si es así, entonces apóyenme con un like, suscríbanse a mi canal, muy importante. Y no dejen de darle a la campanita para que estén enterados apenas yo suba el siguiente y delicioso video o receta. Bye.